En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, mis hermanos. Grandes santos nos han dicho que conocernos a nosotros mismos, según la ley de Dios, es un requisito indispensable para vencer el pecado y para que sea perfecto el triunfo de la gracia en nuestras vidas. Es necesario, es indispensable el santo conocimiento de nosotros mismos. Conocimiento que se logra cuando la luz de Dios va entrando más profundamente en nuestro corazón, porque hay muchas cosas que uno realmente no conoce de sí mismo. Y el grave problema de las cosas que ignoramos de nosotros mismos es que entonces podemos estar repitiendo los mismos errores, a veces toda la vida. Y además hay otra dificultad, y es que podemos estar haciendo daño a otras personas. Podemos estar lastimando o decepcionando a otras personas y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es indispensable pedir al Señor esta gracia de conocernos. En la Santa Misa, una de las cosas que yo observaba era estas luces tan potentes que tenemos en la parte superior, en el techo. Y pensaba en esa luz que viene de lo alto, la luz de Dios, y que esa luz nos permitiera conocernos. Porque, repito, hay errores que uno está cometiendo y tal vez no los ha visto, tal vez nadie se los ha dicho. Entonces necesitamos de esa gracia, de esa luz, para verdaderamente conocernos. Luz como esta luz, luz que viene de lo alto, que llega a nosotros y que nos permite conocernos, corregirnos. Y todavía te voy a dar otra razón por la que esto es tan importante, y es porque también hay talentos que están dormidos en nosotros. Dios hizo en mí maravillas, dice la Santísima Virgen María. Dios hizo en mí maravillas. Evidentemente, con esa gracia de Espíritu Santo que ella recibió, especialmente en el momento de la encarnación, ella pudo decir, Dios hizo en mí maravillas. Y yo te hago una pregunta. Tú ya conoces las maravillas que Dios ha hecho en ti, las reconoces. Y sobre todo, eres consciente de que esas maravillas no son para quedarse dormidas, sino para que den abundante fruto. Todos recordamos aquella parábola de los talentos, ¿cierto? Y recordamos lo que le sucedió a aquel hombre que escondió el talento. Recibió un severo regaño de parte de su Señor. No tenías que haberlo escondido. Pero tal vez el primer lugar donde están escondidos nuestros talentos es en nuestra propia ignorancia. Por eso necesitamos esa luz potente de Dios. Vamos a hablar entonces con una comparación. Esta predicación que hemos iniciado en el nombre de Cristo, es con una comparación. Vamos a comparar con lo que sucede cuando vamos al médico. Las cosas que los médicos descubren en nosotros. Porque muchas de las dolencias, carencias, defectos, enfermedades, no se notan. Muchas veces uno va al médico porque tiene, por ejemplo, un dolor. Tengo un dolor de cabeza que no se me quita. Esta rodilla me molesta. La cadera, me paro y siento como un dolor en la parte baja de la espalda.
Los dolores son señales que nos indican que algo está mal. Pero cuidado, porque a veces hay cosas que están mal, pero que no hacen ruido, ni producen dolor. Por eso, hoy se aconseja en todas partes que es necesario que nos hagamos chequeos médicos. El chequeo médico, ¿por qué hay que hacerlo? Uno dice, pero yo no siento nada. Pero espérate, es bueno que vayas al médico, porque hay daños tal vez en tu cuerpo, hay peligros en tu cuerpo que tú no conoces, no te has dado cuenta, pero ya los tienes ahí. Por ejemplo, espiritualmente, algo que nos puede hacer mucho daño son esas cadenas que vamos repitiendo. ¿A qué me refiero con cadenas? Cosas que vienen, por ejemplo, en nuestras familias, cosas que vienen de nuestra cultura, y a nosotros precisamente porque las hemos visto toda una vida, porque las hemos vivido toda una vida, no nos extrañan, no nos producen dolor, no nos tallan, pero están ahí. Y como están ahí, nos hacen daño. Por eso es necesario ese chequeo médico. Y en un chequeo médico, ¿qué descubre uno? Pues uno descubre muchas cosas. Estos médicos nos ayudan a ver muchas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer, después de que ustedes saquen sus cuadernos, sus libretas, no se fíe, por favor, de su sola memoria. No haga eso. Usted ha hecho un largo camino para llegar a Williams, Arizona. Usted ha hecho un largo camino, usted ha hecho un esfuerzo. Me parece que mi camino fue un poco más largo. Yo tuve que salir Bogotá, Houston, Phoenix, Phoenix, Williams. Entonces yo espero que ya de aquí ya no me llevan para otra parte, que como que ya llegué. Espero que ya llegué. Entonces, como tú has hecho un esfuerzo para llegar aquí, hay que aprovechar al máximo. Me gustó la homilía que nos regaló el Padre Bernardo. Como él decía, Dios tiene preparadas bendiciones. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para bendecirlas? Por eso cada momento de nuestro retiro hay que vivirlo a fondo. Hay que vivirlo con amor, con intensidad, con fe. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es una especie de paralelo, una especie de comparación entre lo que ven los médicos del cuerpo y lo que a veces Dios ve en nosotros. O sea, vamos a acercarnos al médico del alma. Bueno, Cristo es médico de cuerpo y alma, ¿no? Pero vamos a acercarnos a Cristo en cuanto a médico del alma y vamos a hacer una comparación entre aquellas cosas que a veces uno tiene en el cuerpo sin darse cuenta y luego aquellas cosas y aquellas cadenas que a veces uno tiene en el alma y no se ha dado cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que esto se entiende mejor si vamos entrando. A ver, yo he traído aquí unas 7. Vamos a ver si esto funciona. En el nombre de Jesús yo creo que sí funciona. Vamos a tener 7 comparaciones. ¿Y la primera cuál es? La primera es una de las cosas que siempre te miden cuando vas al médico. La tensión arterial. La tensión arterial. Uno de los nombres que tiene la hipertensión, cuando está muy alta, ¿no? Hipertensión, que está alta, la llaman el asesino silencioso. ¿Por qué? Hay veces que tú te das cuenta que tienes la tensión alta, porque sientes muy fuertes las palpitaciones, por ejemplo, en los músculos, en las venas, de tu cabeza, o te dan dolores de cabeza, o tienes una sensación como de cierto ahogo, y tú te das cuenta de que tienes la tensión alta, pero no todas las veces. La tensión alta ha sido llamada por algunos médicos asesino silencioso, porque un problema de tensión alta puede afectar muchas partes de tu cuerpo, y en cualquier lugar donde la tensión alta produzca una ruptura, un aneurisma, una cosa de estas, vaya, no hablemos más de eso, es bien grave, especialmente si es en el cerebro, por supuesto. Tensión alta. Entonces, por eso siempre nos miden la tensión y a veces nos hacen controles durante varios días o nos piden que nos tomemos la tensión arterial todos los días, más o menos a la misma hora. ¿Cuál sería el equivalente espiritual
Porque estamos haciendo un paralelo, ¿no? Una comparación. ¿Cuál es el paralelo? ¿Cuál es la comparación con la tensión alta? ¿Qué podríamos decir que es propio de esto que en el cuerpo es la tensión alta? Pues sabes, hay personas que tienen iras reprimidas. Hay personas que tienen una especie de pelea con la vida y están esperando el momento de desquitarse. Hay personas que sienten que los han mantenido, los han forzado a estar abajo y tienen ganas de sobresalir. Es algo que está como reprimido. Así como la sangre, cuando hay tensión alta, está como reprimida en las arterias, en las venas. Así como la sangre está como reprimida en la alta tensión, así también nosotros hay cosas que llevamos como reprimidas en nuestra vida. Y esas cosas de repente salen, a veces de una manera muy trágica, Dios nos libre. A veces salen de una manera muy trágica. ¿Qué es una manera trágica? En el cuerpo, cuando se produce un aneurisma que puede estallarse, es como una deformación de un vaso sanguíneo, y si eso se rompe, tienes una tragedia. Dios nos libre, santo Dios, Dios nos libre. Es algo muy grave. Pues lo mismo pasa espiritualmente hablando, emocionalmente hablando. A veces tenemos cosas que están acumuladas y que van haciendo como una bolsa de presión. Y el día que menos te esperes, eso estalla. Y cuando estalla, hace muchísimo daño. ¿Y eso en qué se nota? Bueno, no te ha pasado, no has conocido un caso de alguna persona que reacciona de una manera desproporcionada, un modo desproporcionado. A veces en nuestros países, también aquí creo que ha sucedido, a veces se dan estos casos. Por ejemplo, una discusión entre dos conductores, porque se tropezaron sus carros. Hay una discusión, y de repente la discusión sube de tono. Entran los insultos y luego vienen las amenazas, y en un momento dado uno de ellos saca un arma y dispara. Se le salió de la nada. ¿Por qué sucedió eso? O golpea al otro. ¿Por qué hace eso? Esa persona seguramente estaba acumulando esa tensión hacía mucho tiempo. Es decir, tenía lo que podríamos llamar una especie de hipertensión espiritual. Es una hipertensión espiritual. Muchos de nosotros, por muy diversas razones, tenemos cosas que están reprimidas, cosas que no fueron justas, cosas injustas. Y esas cosas injustas nos tocó tragarlas, porque no había nada más que hacer, porque no puedo dejar ese trabajo, pero mi jefe me humilla, porque no puedo dejar ese lugar, ese vecindario, pero me fastidia la gente que está ahí porque es ruidosa, porque es sucia, porque es vulgar, y no puedo hacer nada. Me toca aguantarme esto. Mira, cuando uno pasa por esas situaciones difíciles, si uno procesa ese dolor, si uno le da tratamiento a ese dolor a través de una verdadera estabilidad emocional y espiritual, uno crece. Porque las dificultades te hacen crecer. Las personas que han pasado por duras dificultades muchas veces alcanzan una gran madurez. Las dificultades no están hechas para derribarte, sino para hacerte crecer, para hacerte fortalecer. Pero a veces uno no tiene cómo procesar las cosas. Entonces, los dolores, especialmente las injusticias no procesadas, van quedando, van acumulándose.
Y esa acumulación va produciendo como una especie de represión, como ese fenómeno de la olla de presión, como ese aneurisma que se va inflando, que se va deformando y que puede un día causar un serio, muy serio problema. Entonces, la gran diferencia, ¿cuál es? Dos personas pueden pasar por las mismas circunstancias y uno de ellos creció en madurez, en misericordia y en fortaleza, y otro, en cambio, creció en resentimiento, en amargura y en rabia contenida, y vivieron las mismas cosas. Por eso, muchos de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a procesar. ¿Qué es procesar? Procesar es darle un cauce para que no se acumule eso que llevo dentro. Darle un cauce a través de la razón y el corazón, darle un cauce a eso que me ha dolido, a esa frustración, a esa injusticia, a ese problema, a ese dolor. Cuando logramos encontrar ese cauce, cuando logramos sacar eso que llevamos dentro, entonces crecemos. Y crecemos en misericordia, y crecemos en madurez, y crecemos en fortaleza. Cuando no logramos procesar las cosas, entonces tenemos adentro una especie de ira contenida. Hermanos, esto a veces sucede en las familias. Un papá violento, que no sabía comunicarse sino a gritos y a golpes. Y después de un tiempo, los hijos crecen, y cuando crecen y se vuelven fuertes y tienen sus propios hogares, ya sabes cómo son, a gritos y a golpes. Y luego esos tienen hijos, y esos otros hijos a gritos y a golpes. Es decir, como que cada uno le va transmitiendo el mismo problema, la misma enfermedad emocional al hijo. Y eso va pasando de unos a otros. Por eso hablamos de cadenas. Eso duele, porque hay familias que han estado marcadas por la violencia. No es el único daño, hay otros, pero ese es uno que aquí nos interesa destacar. Han sufrido por esa violencia que va pasando de padres a hijos. Una vez hablaba con una señora que me contaba cómo era el papá con ellos. Y esta era una mujer. El papá algunas veces golpeaba tanto a los hijos como a las hijas. Pero a las mujeres, más que golpearlas físicamente, lo que hacía era golpearlas con las palabras. Palabras vulgares, palabras ofensivas, palabras humillantes, hasta hacer llorar a las hijas de confusión y de humillación. Bueno, yo hablaba con esa señora, por supuesto, muchos años después de estos acontecimientos, y ella me decía, yo he llegado a entender un poco a mi padre, porque resulta que el papá de él era mucho peor. Es decir, mi papá nos pegaba con correas de cuero, pero el abuelo utilizaba de esas tiras con las que golpean a los animales. Con eso era que golpeaba a sus propios hijos. Entonces, fíjate que esas son cadenas, y eso es muy triste, pero hay una buena noticia: esas cadenas se pueden romper. Amén. ¿Amén? Amén. Esas cadenas se pueden romper, y eso es precisamente lo que queremos. No esconder los problemas, no esconderlos, no reprimirlos, sino saber que si nosotros, a la luz de Dios y con la fuerza de Dios, asumimos esas realidades, nosotros empezamos a vivir de una manera diferente, de un modo distinto. Esa cadena se puede romper. Hay que reconocer que hay ocasiones en que necesitamos ayuda profesional, quiero decir. Yo no voy a entrar aquí a decir qué porcentaje o qué casos sí o qué casos no. No entremos en ese detalle. Lo que sí te quiero decir es que sea que necesites ayuda profesional o no,
En cualquiera de los dos casos, la solución empieza por reconocer que uno sí tiene esa represión, sí tiene eso contenido. ¿Y cómo se nota que uno lo tiene así contenido? Se nota porque a veces uno no logra dominar sus reacciones. Cuando tú sientes que pierdes el control, así sea por breve tiempo, y así solo te pase con algunas personas. Por ejemplo, yo he conocido casos de hombres que tienen este problema, pero son violentos únicamente con la esposa. Mira, así sea con una sola persona, y así no te pase todos los días. Si tú ves que tú tienes reacciones excesivas con alguien, así sea una sola persona, ahí hay algo que está reprimido. Puede ser con un hijo, con una hija, puede ser incluso contigo mismo. Esas personas que se golpean, que se hacen cortadas, como expresiones de odio a sí mismas. Cuidado con eso. No reprimas, no escondas. Después de esta predicación vamos a tener un tiempo de oración con el Santísimo. Y sabes lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es que así como Jesús está desnudo y expuesto ante nosotros, así también nosotros desnudemos el corazón y le digamos, esto está dentro de mí. Entonces, ¿cómo hace uno para saber si tiene cosas reprimidas? Una señal es esa. Tienes momentos en que no logras dominarte. No logras. Cuidado con eso. Cuando uno no logra dominarse, a veces golpea, a veces insulta, a veces grita. A veces tiene como la necesidad de castigar al otro. Eso está indicando que hay algo reprimido en ti. Nos ha pasado a muchos seguramente. Pero hay otra señal también. Hay otras personas que canalizan las frustraciones y las injusticias que causan esto que hemos llamado hipertensión espiritual. Hay personas que canalizan eso con un deseo muy grande de ser importantes, con un deseo muy grande de sobresalir. Soy plenamente consciente de que ustedes, la inmensa mayoría o todos ustedes son líderes. Ustedes son servidores y son líderes de grupos de oración. Y ustedes tienen personas a cargo. Y yo les quiero contar algo que nos puede pasar a quienes tenemos esa clase de responsabilidades. Digo, tenemos por esta razón. Porque también nosotros, predicadores, sacerdotes, tenemos ese llamado, esa responsabilidad de liderar. Un buen sacerdote pues tendrá que ser un buen líder. ¿Y sabes lo que a veces le pasa a uno? A veces uno no es persona de explosiones de ira, pero sí es persona que en cierto momento tiene que imponer su opinión. O es persona que tiene que hacer sentir su medio gramo de autoridad que tiene. Es lo que algunas personas llaman micropoderes. ¿Conoces el caso de aquel hombre que él era el portero, ¿no? Portero de un edificio. Bueno, era portero en el edificio. O sea que ¿dónde mandaba él? En 1 metro cuadrado. Ese era su imperio, su metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, era un edificio muy grande con muchas oficinas. Entonces, por ejemplo, pues hay gente del edificio que pide que le traigan su comida y entonces llega un mensajero y trae comidas para personas que las han pedido en el edificio. Y entonces entra la persona, llega el señor, el mensajero que viene en una moto, en una motocicleta, te estoy hablando de Colombia, pero creo que igual puede pasar en muchos otros países, llega en una motocicleta, el hombre tiene que entregar no sé cuántos almuerzos o comidas, tiene que entregarlos en 40 minutos, o sea que siempre tiene prisa, llega donde el portero y el portero lo detiene. Sí, ¿qué quiere? Que vengo a traer un pedido. ¿De qué empresa? Su manera de tratar a ese es dura. Él quiere hacer sentir ¿qué? Su metro cuadrado. Quiere hacer sentir su metro cuadrado. O sea, yo mando aquí, metro cuadrado. Yo soy el que manda aquí.
Aquí no se deja entrar a nadie sin casco. Quítese el casco primero. Hágase a un lado, hágase a un lado. Dele permiso a la señora que va a entrar. Córrase allá, quítese ese casco. Ahora sí que era lo que quería. ¿Por qué tiene que utilizar ese lenguaje? ¿Por qué tiene que hacerse sentir? ¿Por qué? Es una persona que tiene algo reprimido. Muchas de esas personas, cuando hacen sentir su pedacito de autoridad, su metro cuadrado, a veces no es un metro cuadrado, a veces es una baldosa. Porque hay veces que hacemos sentir nuestra baldosa. Yo mando en esta baldosa. Porque es lo único que tenemos. ¿Tu baldosa cuál es? Tu baldosa puede ser, para ese señor era su portería. Y esa era la felicidad de él. Trancar la gente, detenerla, pedirle el documento. No, ese documento no se lo recibo. Pero es que, no se lo, mire, no insista. O sea, él era el dueño del edificio en ese momento, no insista. Nosotros también podemos hacer valer nuestro metro cuadrado. Cuando ponemos ese lenguaje humillante, cuando maltratamos a las personas, cuando hacemos valer nuestro cargo, nuestro oficio. Una vez, un sacerdote cometió un error litúrgico, no es lo peor del mundo, pero es un error litúrgico. Sucede que este padre, cuando fue a la misa, no consagró el número suficiente de hostias. Realmente hubo una gran desproporción entre las hostias, número de hostias consagradas, y la asamblea. Entonces se le ocurrió una idea. Como sí había quedado de la preciosa sangre en el cáliz, él dijo, pues se le puede dar a la gente del cáliz. Pero como eran muchas personas, entonces se le ocurrió otra idea. Tomar hostias sin consagrar para humedecer en la sangre del Señor y repartirlo. Para muchas personas esa sería una buena solución. Resulta que eso no es ninguna solución. Porque una hostia sin consagrar es pan. Es pan. Entonces tú estás dando la sangre de Cristo con pan. O sea, igual hubieras podido tomar galletas, hubieras podido tomar tortilla para dar la sangre de Cristo. Y por supuesto que si tú vas a dar la sangre de Cristo con una tortilla, tú dices eso no se debe hacer. Pues es lo mismo, una hostia sin consagrar es como una tortilla, es lo mismo. Bueno, resulta que en esa misa había un laico de esta gente, porque cada vez hay más laicos que están más preparados. El laico se dio cuenta de lo que estaba haciendo el sacerdote, porque lo hizo muy abiertamente. Tráigame unas hostias, por favor, señora sacristana, tráigame unas hostias allá. Vamos a repartir aquí con la preciosa sangre, a darle a todos. Y este hombre se da cuenta, eso no se hace, eso está mal hecho. Pero esto que te acabo de contar no lo saben muchos sacerdotes, porque este error yo lo he visto cometer a varios sacerdotes. Hasta de buena fe lo hacen, pero está mal hecho, eso no se debe hacer. Te repito, es lo mismo que dar la sangre de Cristo con un pedazo de tortilla, eso no se puede hacer. Terminada la misa, este laico se acerca donde el sacerdote y le dice, Padre, permítame un momento. Yo me di cuenta de lo que usted hizo. Sí, bueno, pero ¿qué pasa? Cuénteme, estoy un poco de afán, explique. El sacerdote siempre está de afán. Explíqueme, ¿qué pasó? Padre, con el debido respeto, eso no es correcto. La sangre del Señor no se puede dar junto con nada distinto. Puede darse con el cuerpo del Señor. O sea, si fueran hostias consagradas, por supuesto que sí. Pero si no son hostias consagradas, es pan. Entonces este hombre empieza a explicarle al sacerdote cosas que el sacerdote debería saber. Y el padre lo oye así como un poco confundido y un poco humillado, porque empieza a darse cuenta que el hombre como que sí tiene razón, ¿no? Entonces yo soy el sacerdote, él es el laico, pero él tiene razón, yo estoy equivocado. Mire, vamos a hacer una cosa. Aquí, ¿quién es el sacerdote?
No, pues por supuesto que usted, padre, nadie se lo está... Por eso, ¿quién es el sacerdote? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué está haciendo él? Está haciendo valer su metro cuadrado. Son cosas que están reprimidas. Fíjate que la persona que está libre de esas represiones tiene autoridad, pero no tiene que estarla exhibiendo, ni tiene que estarla usando, y sobre todo, jamás maltratará a un pequeñito, a un humilde, a un pobre, jamás lo maltratará usando su autoridad. La autoridad, incluso lo que a veces llamamos el poder en la iglesia, si es que esa terminología se puede utilizar, no es para eso. No es para eso. Entonces, primera enfermedad, hipertensión. ¿Cuáles son los síntomas de hipertensión espiritual? Porque aquí estamos, es por el lado espiritual, claramente, ¿no? Por favor, no tomen esto como que ya fui al médico, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de hipertensión espiritual? Las explosiones incontroladas o es estar haciendo valer lo mío. A ver, ¿aquí quién es? ¿Quién es él? Repita después de mí. Repeat after me. ¿Aquí quién es el sacerdote? Usted. Y entonces, hacer valer la autoridad. Y yo te digo una cosa, cuando uno se pone a pensar en esa frase de San Pablo, ¿tú qué tienes que no hayas recibido? Que tienes un doctorado de teología, que eres sacerdote, que eres obispo, que eres el jefe, que eres el líder, que eres el encargado. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Entonces, por eso necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a procesar las injusticias, frustraciones, opresiones que hemos sufrido. Porque una injusticia bien procesada conduce a la humildad, la misericordia, la madurez, la fortaleza. Una injusticia mal procesada conduce a la amargura, la frustración y una palabra que es muy conocida en mi país, desquite, las ganas de desquitarse con la vida, como quien dice, ahora llegó mi oportunidad, ahora llegó mi momento, y en este metro cuadrado yo tengo mi pequeño imperio. Segunda, bueno, el ejemplo de la tensión alta nos invita a considerar el caso opuesto, la tensión baja. La tensión baja también es muy peligrosa, porque resulta que la tensión baja también puede obligar al corazón a que trabaje más de la cuenta. Si la tensión está baja, quiere decir que los niveles de oxigenación no son suficientes. Y eso quiere decir que el corazón tiene que trabajar más, y eso se nota todavía menos que la tensión alta. Entonces es un problema muy serio. Espiritualmente, ¿qué es esa tensión baja? Esa tensión baja a veces es la tendencia depresiva, la persona triste, la persona con baja autoestima, la persona que está bajo el peso de malos augurios, malos deseos, malas predicciones que le hicieron especialmente en su familia. Uno de los peores errores que se puede cometer en una familia es hacer predicciones negativas. Yo les quiero decir que las predicciones negativas prácticamente equivalen a maldiciones. Por supuesto, todo lo puede romper Cristo. Yo quiero insistir en eso.
Todo lo puede romper Cristo. ¿Amén? Amén. Pero tengan en cuenta que las predicciones negativas. ¿Qué es una predicción negativa? Ay, usted nunca va a hacer nada en la vida. Esa es una predicción negativa. Con esa manera de ser usted se va a quedar sola, mijita. Eso es como echarle una maldición. No es una maldición exactamente porque no se está invocando ningún poder negativo para destruir la persona. Pero en términos emocionales equivale a una maldición. Y si esas palabras salen de la boca de aquellas personas que son realmente importantes, que son fundamentales para nosotros, esas palabras nos hacen un daño espantoso. Por eso una de las cosas que tenemos que hacer cuando el Santísimo esté expuesto, una de las cosas que tenemos que hacer es entregarle a Cristo todas las palabras necias que hemos dicho, sobre todo las que se refieren al futuro. Ustedes deben tomar conciencia, y yo también, hermanos, de que esa clase de palabras necias que hablan sobre el futuro, esas palabras hacen un daño terrible. Porque cuando tú eres papá, cuando tú eres mamá, también sucede en otra proporción entre los esposos, incluso entre amigos. Cuando una persona es tan importante como un papá, como una mamá, esa persona tiene la capacidad de sembrar en lo más profundo del cerebro palabras. Y si las palabras que tú dejas sembradas en tu hija o en tu hijo son palabras de fracaso, son palabras de derrota, es como si esa frase, como si esa palabra quedara dando vueltas dentro de la persona, como si siguiera haciendo eco. Hay una cosa interesante que sucede en la ingeniería civil. Si tú tomas un tubo más o menos grande, y tú pronuncias una palabra, normalmente produce un cierto eco. Pero si tú estás a una gran profundidad, a una profundidad subterránea, y tú gritas alguna palabra, el sistema de comunicación de eso, por ejemplo, los alcantarillados, ¿no? Sewage, que llaman en inglés. Los alcantarillados que tienen verdaderas redes. Una palabra que tú grites puede propagarse incluso por centenares de metros, como si siguiera dando vueltas. Eso es lo que sucede en el cerebro humano. Es un error terrible que a veces por exasperación, a veces por impaciencia, cometen los papás. ¡Ay, pero qué torpe! Usted sí. Oiga, no hay dinero que le alcance, ¿no? Usted ningún dinero le alcanza. Muy mal lo veo, hijo, muy mal. Le va a ir muy mal así. Usted suelta esa palabra, usted es el papá, usted es la mamá, y esa palabra queda como en el sótano de esa persona, queda dando vueltas. Es un daño terrible. Otras personas que le dijeran la misma frase no le harían tanto daño, porque son palabras que estarían en un nivel más superficial. Pero el problema de las palabras de los papás, las mamás, el novio, la novia, el esposo, la esposa, es que cuando hay amor, nosotros abrimos con puertas muy profundas del corazón. Y entonces las palabras que nos dicen resuenan muy profundamente en el corazón. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Y por eso hoy, delante de Cristo, tenemos que cancelar y retirar toda palabra necia que hayamos dicho. Y tenemos que cancelar y retirar toda palabra necia que nos hayan dicho. Es muy importante que hoy delante de Jesús tú digas estas palabras. Las diremos en su momento. Es muy importante que ante Jesús tú digas estas palabras. Tú, Señor Jesucristo, tú eres definitivo en mi vida. Tú eres el definitivo en mi vida. Tú eres el que marca mi historia. Tú eres el que define mi futuro. Por eso tú eres el definitivo en mi vida. Más que mi papá, más que mi mamá, más que el novio o novia que tú hayas tenido, querido amigo, querida amiga, más que cualquier otra persona. Hay gente que ha quedado marcada por palabras, por ejemplo, incluso de profesores, de profesoras.
por allá de la escuela primaria y han quedado marcados por palabras. Por eso es necesario romper esas palabras necias. Fueron palabras dichas en un momento de impaciencia. Fueron palabras dichas en un momento de exasperación. Pero esas palabras no pueden definir mi vida. Por eso es también tan importante que, sobre todo en las parejas, se acostumbren a pedirse perdón y a pedirse disculpas. Porque muchas de esas palabras que en un momento tal vez de disgusto, en una pelea conyugal se han dicho, esas palabras quedan dando vueltas. Por razones fisiológicas muy profundas, las mujeres son más afectadas por esto que nosotros los hombres. A ambos nos afecta, pero en la mujer es más profundo, porque el cerebro de la mujer está hiperconectado. El cerebro de la mujer tiene mayor cantidad de conexiones interhemisféricas y eso tiene una mayor repercusión. Por eso la mujer puede padecer un poco más en estas circunstancias. Entonces a eso es a lo que llamamos tensión baja. Llamamos tensión baja esa situación que se presenta cuando la persona tiene esta situación. Entonces la persona se siente sin fuerzas. Médicamente, cuando una persona tiene la tensión baja, pues la persona se siente como si estuviera pesada. Se siente como desganada, como perezosa. Como perezosa, es decir, apenas son las 9:30 de la noche y la gente perezosa. ¿En qué se le nota? En que la persona a todo te va diciendo que sí. Persona cansada, un cansancio permanente, una somnolencia. ¿Entendió? Entendí que. Entonces hay que darse cuenta de esas situaciones. Hay que darse cuenta. Eso es lo que llamamos tensión baja. Cuando nosotros hablamos de esa tensión baja espiritualmente, entonces la persona se siente desganada. Es el tipo de persona que se vuelve incluso pesimista en contra del don de la esperanza. Porque lo propio de nosotros los cristianos es el don de la esperanza. Entonces hay personas que tienen la tensión espiritual baja. Todo le ven problema. Oye, ¿y si hiciéramos una misión? No hagamos eso. No. Tiempo perdido, eso no se haga. No se haga nada, mejor no hacer nada. La persona tiene tensión espiritual baja. No quiere emprender nada. La santidad, vamos tras la santidad. Entonces un amigo que sufría de esto, una vez me pregunta, padre, tengo una pregunta. Yo hice caso omiso del tremendo bostezo, que yo no sabía si se iba a comer el mundo, que era lo que iba a hacer. Y entonces me dice, padre, dígame una cosa, ¿de verdad uno tiene que ir al cielo o lo llevan? ¿Ves? ¿Qué ayuda para la tensión espiritual baja? Una cosa que ayuda, si es un hombre, por ejemplo, es una esposa que tenga codos puntudos. Bueno, entonces pongámonos serios. Pongámonos serios.
No, lo que ayuda es muy sencillo. Mira, lo que ayuda es reconocer una cosa. Un Señor tengo yo en mi vida, un Señor. Y se llama Jesucristo. Eso es lo que ayuda. Por encima de cualquier palabra que me hayan dicho, por encima de cualquier mal presagio, por encima de las bajas expectativas que tenía mi mamá conmigo, por encima de las palabras de derrota que dijo mi papá, por encima de los fracasos que yo haya padecido, un solo Señor tiene mi vida. Eso es lo que te rescata de la tensión baja. Tercero, el tercero también tiene que ver especialmente con las damas. No me miren así. Se llama osteoporosis. La realidad de la vida es que la osteoporosis afecta más a las mujeres que a los hombres. Y la realidad de la vida es que eso es así porque el metabolismo del calcio es distinto en la mujer que en el hombre, especialmente después de la menopausia. Y la realidad de la vida es que especialmente la mujer que ha tenido hijos con mucha frecuencia presenta serias deficiencias de calcio. Entre otras razones, porque los huesitos de la nueva criatura pues van a salir del calcio de la mamá. Entonces por eso tantas veces se les recuerda a las mujeres: necesitas calcio, cuidado con el calcio, por eso. Bueno, todos sabemos lo que es la osteoporosis, el nombre lo indica, ¿no? Es como tener huesos porosos, así se puede acordar uno, como tener huesos porosos, es decir, huesos que fácilmente se pueden quebrar. ¿Qué es la osteoporosis espiritual? La osteoporosis espiritual se manifiesta como fragilidad. Esa persona que se entusiasma, tú te acuerdas la parábola del sembrador, ¿no? Dice Jesús que había unos que recibieron la palabra con mucha alegría. Llegó la palabra, bravo, la palabra. Al otro día, no sé si la palabra será para mí, no sé. ¿Ve? Es una persona inestable, es una persona frágil. No te puedes apoyar mucho en esa persona. Esa persona asiste a un retiro espiritual. Y en el retiro espiritual esa persona sale impulsada, gozosa. Ahora sí vamos a evangelizar este país, caray. Ahora sí, vamos a convertir el mundo. ¡Mundo! Allá voy. O sea, la persona entusiasmada. Una semana después del retiro en Williams, Arizona. Oye, ¿y la conversión del mundo? No, ahí vamos, ahí poco a poco. ¿Ve usted? Entonces hay inestabilidad, hay fragilidad. Y es lo mismo que pasa cuando los huesos están porosos. Dios nos guarde, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los huesos están muy porosos, tú no puedes fiarte de esos huesos. Se te pueden quebrar, en serio se te pueden quebrar. En casos graves, casi cualquier cosa ocasiona una fractura. Es muy peligroso. Y lo más triste y lo más doloroso de la osteoporosis es que no se va a presentar en los huesos, o no se presenta en los casos más graves, en los huesos que son fáciles de enyesar o de fijar. Piensa tú, y que Dios nos libre, piensa tú un problema de cadera, por ejemplo. Piensa tú un problema de pubis, eso es una cosa muy complicada, un problema de coxis. Son problemas muy serios. Y ahí se refleja la osteoporosis, por supuesto. Entonces tú no te puedes apoyar. Una persona que tiene una severa osteoporosis tiene un problema muy serio porque no sabe en qué momento un paso mal dado puede ya presentar una fractura de cadera. Es algo muy grave. Entonces lo mismo sucede en la osteoporosis espiritual. Cuando una persona tiene osteoporosis espiritual, es muy difícil apoyarse en ella. Porque acuérdate que cuando estaba en el retiro en Williams, Arizona, ¿qué decía? Aquí voy a convertir al mundo. Una semana después, bueno, hay que ir poco a poco. Poco a poco. Entonces ya el entusiasmo, ¿en qué quedó? ¿Ven?
No se puede apoyar uno en la persona porque como que se va a quebrar. Otro síntoma de osteoporosis espiritual, ¿cuál es? Es aquella persona que es demasiado sensible. Eso tiene un nombre, ¿no? Sabemos que la expresión demasiado o muy alto en medicina se dice hiper, ¿no? Por una raíz griega. Entonces, por eso decimos que la persona es hipersensible. Son esas personas que sí quieren la conversión del mundo. Yo quiero que las multitudes se vuelvan hacia Cristo. Todo el mundo hacia Jesucristo. ¿Usted por qué me mira así? ¿Qué? ¿Ahora qué pasó? ¿Qué? ¿Ah? ¿Es un problema que tenemos? De la persona hipersensible, y la señora se preocupó. La persona hipersensible es como persona con osteoporosis. Tiene grandes deseos de hacer grandes cosas, pero apenas se presenta la primera dificultad, ya se quebró. Se rajó, como dicen en buena parte de México, lindo y querido, ya se rajó. Entonces, fíjate, ¿qué le pasa? Tiene osteoporosis espiritual. Pero hay tantas cosas por hacer, sí, pero es que no sé. Antes en el grupo había como otro ambiente, pero ahora va uno y no sé. Uno como que miran, no sé, como que me miran. No sé. Entonces se frenó la evangelización. ¿Por qué se frenó la evangelización? Finalmente no sé. No sé por qué se frenó, pero básicamente ¿por qué? Porque hubo una que me torció la boca, la otra me miró raro, la otra no me saludó, la otra no sé. Eso como que entra uno y como que entra y como que lo sacan y como que uno se siente mal y como que no lo aceptan y como que, ¿qué? Con esa fragilidad no se puede. ¿Qué nombre le daba San Pablo a eso? Lo llamaba, es una de las expresiones de la carnalidad. Demasiada carne. Porque tú sabes que la carne es sensible, ¿no? La carne es sensible. Mucho frío, mucho calor. Ahora no me van a decir las señoras que otra vez les estoy hablando a ellas, pero hay unos seres humanos que son así. Pásame la chamarra que tengo mucho frío. Se la pone un minuto después, ¡ay, qué calor! La carne es que sensible, ¿no? Sensible. Entonces San Pablo llamaba eso carnalidad. Y resulta que hay una cosa que hay que tener clara. Todos los seres humanos en algún momento decepcionamos. Hay una frase impresionante de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Esa frase sí que me golpea a mí. Dice Jesús esta frase, y la tarea para usted antes de dormirse es encontrarla. La frase dice, dichoso el que no se escandalice de mí, dice Jesús. Dichoso el que no se escandalice de mí. Prueba de que hay gente que sí se escandalizó de Jesús. Gente que se retiró del Evangelio porque les pareció que Jesús era muy exagerado. O yo no sé por qué razón. Uno que se escandalizó de Cristo y uno que le dio la espalda a Cristo porque no le convenció el proyecto de Cristo fue Judas Iscariote. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Eso? Judas sintió, no, esto no va a ninguna parte. Eso tanto sacrificio y tanta cruz y tanta cosa, esto no va para ninguna parte. Mejor quitar a ese señor de en medio, cerrar ese capítulo y ver con qué seguimos. Eso pensaba Judas Iscariote. Entonces la osteoporosis espiritual, ¿qué es? Es como una especie de fragilidad, una especie de hipersensibilidad que hace que la persona realmente no pueda emprender nada serio. Lo mismo que pasa cuando hay osteoporosis en el cuerpo.
La persona tiene que andar con sumo cuidado, hay que tratarla con sumo cuidado, cuidado al subir la escalera, cuidado con una caída, cuidado. Esa persona no puede ir muy lejos. Pero bueno, de la osteoporosis corporal puede haber muchas causas. Aquí estamos hablando de la osteoporosis espiritual. Y la osteoporosis espiritual, ¿de dónde viene? Viene de esa hipersensibilidad y de esa fragilidad. ¿Cuál es el remedio? Porque estamos comentando remedios, ¿no? ¿Cuál es el remedio que puede haber para eso? Hay grupos de oración donde se entra esta hipersensibilidad. ¿Cuál es un síntoma de que empezó a entrarse la hipersensibilidad en un grupo? Cuando tú empiezas a hablar demasiado del pasado. Ay, es que ay, esos tiempos aquellos, esos sí eran. Ay, hacíamos unas vigilias, había unos cantos, mira, había una unción, se sentía una unción tremenda. Era una cosa fuerte, era una cosa potente, era una cosa muy grande, eso se sentía algo muy... Ahora no, ahora uno va y no, por ahí está la gente, pero no, ya no es lo mismo. Mira, cuando dejamos entrar la nostalgia, nos apegamos a lo que Dios hizo, pero cerramos los ojos a lo que está haciendo. Por eso, no toleren ustedes, hermanos, la nostalgia en sus corazones. Cuidado con la nostalgia. Dios, óyeme esto, Dios no está obligado a repetirse. Dios no está obligado a repetirse. Es que ya no siento lo mismo. El que dice ya no siento lo mismo está apegado a la sensibilidad. Ya no siento lo mismo. Está apegado a la sensibilidad. Cuidado con eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Le voy a dar 2 remedios para la osteoporosis espiritual. 2 remedios. Hemos visto que esto tiene que ver con la fragilidad y con la hipersensibilidad. Le voy a dar 2 remedios para esas 2 manifestaciones de la osteoporosis espiritual. Con respecto a la hipersensibilidad, el gran remedio se llama la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hay que ver en la pasión de nuestro Señor Jesucristo? No solo que Él sufrió, porque a veces uno dice, bueno, pero es que Él sufrió, pero es que como Él era Dios, entonces Él sí podía sufrir, pero a mí todo me duele. Y así no va a funcionar. Mira, es mirar la pasión de Cristo y darse cuenta, como dice la gran doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena, el fuego de amor que había en Él, por el cual pasó por encima del oprobio y la ignominia de la cruz. Es decir, que cuando te sientas así hipersensible, así como, ¿usted qué es lo que me mira? Cuando te empiece la hipersensibilidad y empieces a recordar tiempos aquellos, Dios mío. Cuando te empiece la hipersensibilidad, la nostalgia y el estar mirando si te quieren o no te quieren, mira la pasión de Cristo. Pero en la pasión de Cristo, ¿qué es lo que hay que mirar? Lo que hay que mirar es el amor. Por amor pasó por encima de. Te voy a dar un ejemplo. Una señora tiene su hijo enfermo. El hijo está hospitalizado. La condición del hijo es grave y lo más preocupante es que no hay un diagnóstico claro. Finalmente, el doctor que revisa al hijo le hace un examen en el hospital. El doctor examina al hijo de esta señora y dice, pues no estamos realmente ciertos. Esto puede ser una virosis de esas que están dando ahora. Esto puede ser por el cambio de estación. Esto puede ser una contaminación, algo que haya en la escuela. Pueden ser muchas cosas, pero yo no creo que sea grave, señora. No se preocupe usted.
Vamos a mantenerlo en observación. Ya le hemos dado algunos analgésicos y esperemos un poco. 1 o 2 días de observación. Y se despide el doctor. La señora mamá, le ha seguido la pista como buena madre, le ha seguido la pista a este muchachito. Y ve que realmente él lleva demasiados días demasiado enfermo. Y no le convence lo que ha dicho el doctor. Ella no es médica o médico. Ella no es médica. Pero no le convence lo que ha dicho el doctor. Ella no está convencida de eso. Entonces ella saca una conclusión en su cabeza. Yo necesito oír opinión de otro médico. Muy razonable. Como no es persona que tenga demasiado dinero para pagarle a otro especialista, entonces en el mismo hospital ella quiere que otro doctor vaya y revise a su hijo. Porque ella no está convencida de que esto es asunto de que esperemos 1 día, 2 días. No, aquí hay algo grave. Su corazón de madre, vamos a decirlo así, le avisa, aquí hay algo grave. Pero en ese hospital, a pesar de que ella tiene un seguro, en ese hospital, lograr que otro doctor examine a ese muchacho no es fácil. Por todas partes le van a poner trabas. Entonces, si va a hablar con la enfermera jefe va a hacer cara de que hay otra señora que cree que su hijo es el único paciente y le va a hacer caras de que, ay, Dios mío, ¿qué haremos con estas mujeres? Y mire, pues si quiere presente esta solicitud, pero yo no sé. Y luego si presenta esa solicitud, eso tiene que ir a la mesa directiva de no sé dónde y tiene que hacerse un trámite. Y en todas partes le hacen mala cara y en todas partes le ponen cara de que usted, ¿por qué es tan fastidiosa? Pero ella insiste. 4 horas después, de oficina en oficina, moviendo papeles, haciendo llamadas, llamando a la aseguradora. 4 horas después está otro médico revisando al niño. Y dice, señora, yo creo que usted tiene razón. Esto no es tan sencillo. Parece que estamos frente a una peritonitis que está empezando. Ustedes y yo sabemos que una peritonitis en cosa de horas puede ser demasiado grave. ¿Qué hizo esa señora en esas 4 horas? Podemos decir que le salvó la vida al hijo. ¿Qué tuvo que hacer para salvarle la vida al hijo? Aguantar malas caras. ¿Le dolió, le importaron las malas caras? No. ¿Por qué? Por amor. Ese es el ejemplo que quería que entendiéramos. Cuando uno tiene amor, a uno no le importan las malas caras. Que me van a ver mal, que quién sabe, que ahora, y ahora usted, ¿por qué así? ¿Por qué me mira así como que, ¿y qué le pasó? Como decía por allá un amigo allá en mi país, ¿y usted por qué me mira así? ¿Se le perdió uno igual? Cuando uno empieza a fijarse en que si me miraron, en que no me miraron, en que no me quieren, en que... ¿Qué se llama eso? Falta de amor. Esa señora tuvo que enfrentarse contra todo un hospital. De la enfermera jefe en adelante, y la miraban con cara de que, ay, esta será, si será como loca, ¿qué hacemos con ella? ¿Será que ya llamamos a security? Porque aquí para todo llaman a security. ¿Será que ya llamamos a security o qué hacemos con ella? No, pues toca darle trámite a esto. Un momento, señora. Ay, caramba. Y siempre con esa cara de impaciencia. ¿Pero a ella le importó eso? No. Porque tenía ¿qué? Amor. Mira, cuando uno está enamorado de la gloria de Dios y cuando uno está enamorado de las almas, esas cosas que me miraron mal, que hubo problema, que no sé si les caigo bien, que es que antes sí era bonito, ay Dios mío, ¿qué se va a poner uno con eso? Mirar la pasión de Cristo y descubrir en la pasión de Cristo amor. Esa es la clave. Esa es la clave, ver ese amor, beber de ese amor. Y para vencer la fragilidad, ¿qué se necesita para vencer esa fragilidad? Pues haz este propósito hoy delante del Santísimo. De hoy en adelante, soy esclavo de Cristo, no esclavo de mi entusiasmo.
Escriba esa frase que le conviene. Soy esclavo de Cristo, no esclavo de mi entusiasmo. La evangelización no puede depender de con qué pie me levanté. La evangelización no puede depender de si tengo muchas o pocas ganas. Y usted no bostece. La evangelización no puede depender de esas cosas. ¿Cómo firmaba Pablo sus cartas? Paulos, dulos, tu Christu. Pablo, esclavo de Cristo. Yo soy esclavo de Cristo. María Santísima decía, yo soy Dulé tu Christu, la esclava del Señor. Yo soy esclavo de Dios, soy esclavo de Cristo, yo no soy esclavo de mi entusiasmo. Cuarto, no se preocupen que después de esta charla viene el desayuno. Cuarto, arteriosclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? Es una disminución significativa en el diámetro de las arterias, como lo indica el nombre. Disminución en el diámetro y endurecimiento de las paredes arteriales con gravísimo peligro de obstrucción por un émbolo, obstrucción en la arteria o ruptura del vaso por ese endurecimiento, cristalización del tejido vascular. Esa es la arteriosclerosis. La arteriosclerosis no se nota. La arteriosclerosis está detrás de la mayor parte de los infartos. Resulta que hay unas arterias que alimentan de sangre al corazón, son llamadas arterias coronarias. Las arterias coronarias se van tapando en algunas circunstancias. Eso depende en buena parte de cómo nos alimentamos. Misericordia tenga Dios de nosotros. Entonces, la arteriosclerosis supone que se va achicando el diámetro como acumulación de sedimento, que va achicando el diámetro de la arteria y que va cristalizando su tejido. ¿Qué es la arteriosclerosis espiritual? Es la acumulación de basura en tu alma. ¿Y de qué basura me está hablando, Padre? Mira, estamos hablando de acumulación de basura, no acumulación de veneno. Veneno se llama el pecado mortal, porque se llama veneno porque mata. El pecado mortal es veneno. Entonces, ¿el pecado venial qué es? Basura. La mediocridad consentida y repetida es la basura que se va acumulando en las arterias, no de tu cuerpo, sino de tu alma. La basura. El pecado venial repetido y consentido, la mediocridad consentida y repetida, esa es la basura que se va acumulando y que hace que cada vez circule menos en tu espíritu el poder de la sangre de Cristo. El corazón de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. De Él sale toda la fuerza, de Él viene toda la sangre. Pero esa sangre a veces no circula adecuadamente por nosotros porque tenemos arteriosclerosis. Y la arteriosclerosis espiritual, ¿qué es? Acumulación de basura. ¿Y qué es la acumulación de basura? Acumulación del pecado venial. Claro, mucho más grave es el pecado mortal. El pecado mortal es como acumular veneno en las venas. Obviamente eso te va a matar inmediatamente. Por eso se llama pecado mortal. Pero aquí hablamos de pecado venial, que es acumulación de basura. La arteriosclerosis se caracteriza por el aplazamiento de una conversión real. Cosas que tal vez no son lo más grave del mundo. Tal vez no son lo más grave del mundo, pero tú sabes que ya deberías sacarlas de tu vida. Y sin embargo no las sacas y vas aplazando, aplazando, aplazando. Eso produce arteriosclerosis espiritual. Muchas veces se trata de defectos, malos hábitos. Muchas veces se trata de respetos humanos. ¿A qué llamamos respeto humano? Llamamos respeto humano a aquel comportamiento que tiene trazas de cobardía,
por el cual nosotros nos abstenemos de presentar con claridad nuestro testimonio, tratando de quedar bien con las otras personas. Ese es el respeto humano. Y la arteriosclerosis produce respeto humano. Yo trato de que no se den cuenta los demás. Trato de ocultar, escondo lo mío. Esto nos pasa a todos, hombres y mujeres, pero esta vez somos más los hombres los que caemos en esto. Porque todavía hay muchas personas que tienen la idea de que la religión y la piedad son para las mujeres. Y como la religión y la piedad son para las mujeres, entonces hay hombres que sienten que son menos hombres si muestran su piedad, si muestran que aman a Dios, si muestran que se confiesan, si muestran que rezan, que adoran. No son todos, por supuesto, pero es un pecado que con mucha frecuencia se encuentra en algunos hombres, sobre todo cuando están empezando su camino espiritual. ¿Cómo se lucha contra la arteriosclerosis espiritual? Pues es necesario sacar la basura. ¿Y qué es necesario? ¿Y qué significa sacar la basura? Significa un compromiso renovado con nuestro Señor Jesucristo para seguir adelante en el camino que habíamos emprendido y que es santo. Ese era el número ¿qué? 4. Número 5, la miopía. Yo tengo una historia sobre la miopía, mira. Como te puedes dar cuenta, yo utilizo gafas. ¿Desde cuándo utilizo gafas yo? Las utilizo desde muy temprana edad, es decir, yo tengo 53 años, voy a cumplir algo así como 54. Hace 40 años yo utilizo gafas. Pero lo mejor de esta historia es cómo me di cuenta, o mejor dicho, cómo se dio cuenta mi familia de que yo necesitaba gafas. Eso fue una historia hasta simpática. Resulta que yo tenía que tomar un bus, fui a estudiar a casa de un compañero y tenía que tomar un bus, un autobús para devolverme a mi casa. Y resulta que mi casa queda cerca de un barrio en Bogotá, bueno, la casa paterna, y obviamente ya ni vivo yo ni vive nadie de mi familia ahí, en un barrio de Bogotá que se llama Los Andes. Y cerca de Los Andes queda otro barrio que se llama Floresta. Entonces yo fui a esperar el bus que tenía que llevarme a Los Andes, mi barrio, y la Floresta. Y el bus dice eso. Pero yo, como tengo miopía, es uno de los muchos problemas que tengo. Yo soy un niño lleno de problemas. Como tengo miopía, entonces resulta que yo detuve el bus y me subí al bus que decía Florida. Florida es un barrio completamente distinto que queda lejísimos de la casa de mis papás. Yo era un niño inocente. Oh, tiempos aquellos. Era un niño. Ese niño se subió al autobús que decía Florida y resulta que yo necesitaba el bus que tenía que decir Floresta. Bueno, esa anécdota se recuerda en toda mi familia porque entonces fui a dar... Bogotá es una ciudad grande, no es tan grande como Ciudad de México, pero es una ciudad inmensa. Tiene casi 8 millones de personas en este momento. En ese tiempo debía tener unos 4 millones o algo así, o 5, no sé. Y yo fui a dar a un rincón, pero por allá, yo no sé qué parte de Bogotá. Allá tuvo que ir mi mamá, pobrecita mi madre, tuvo que ir mi madre allá a rescatarme porque yo no sabía ni cómo devolverme. En ese momento, mis papás se dieron cuenta de que yo tenía miopía. Me hicieron examinar los ojos y efectivamente yo tenía miopía. Pero ¿sabes qué es lo chistoso de esto? Yo no sabía que tenía miopía, porque yo pensaba que así era como se veía y que así veía todo el mundo. El día que me pusieron mis primeras gafas, ese día me pongo mis gafas. Se ve distinto. Lo que quiero destacar es que uno no se da cuenta de cuántas cosas no ve, porque uno es miope. ¿Y qué es la miopía?
La miopía espiritual, ¿qué es? Es el apego a lo inmediato. Lo inmediato es lo que está cerquita, ¿no? ¿Qué es la miopía espiritual? Es el apego al pequeño mundo. ¿Y cuál es tu pequeño mundo? Todos tenemos un pequeño mundo y el mundo grande. ¿Tu pequeño mundo cuál es? Pues tu pequeño mundo son tus amigos, tu familia, tus hijos, tus nietecitos, esa sobrina que está enfermita, ese hijo que tiene problemas en el matrimonio, además una cuñada que parece que le encontraron cáncer. Eso es importante, eso es bello. Eso es bello y hay que darle importancia al mundo pequeñito. El mundo pequeñito es importante, pero el problema está en que uno se quede solamente en el mundo pequeñito. Entonces hay personas que en el grupo de oración, todos hemos conocido a esas personas. Bueno, hagamos unas peticiones a nuestro Señor. Señor, te pido por Fifi. La gente se mira así un poco. Tú sabes las alegrías que esa perrita nos ha traído. Señor, sana esa cojera de Fifi. Claro que la perrita está sufriendo, nadie lo niega, la perrita está sufriendo. Claro que es muy triste ver a la perrita sufriendo, claro que sí. Pero tú te pones a pensar, frente a tantas necesidades que hay sobre el planeta Tierra, frente a tantas necesidades de la iglesia, frente a tantas necesidades del mundo, yo desde ayer estoy rezando. No digo que todo el tiempo, pero estas últimas 24 horas he rezado varias veces por ese atentado espantoso en Nueva Zelanda. Para los que no sepan, una persona con una actitud de venganza contra los musulmanes asesinó, masacró 49 personas en un par de mezquitas, por lo menos en una creo, en Christchurch, que es una de las ciudades principales de Nueva Zelanda. 49 personas mató. Así que como al estilo de esos tiroteos que tristemente se presentan también en este país. Entonces yo sé que tú tienes tu mundo pequeñito, pero quedarte solo en tu mundo pequeñito, mi nietecito, la perrita y el gatico, y mi casa, y además lo que nosotros sufrimos, y yo quiero estar bien con mi esposo, y además mi hijo que, no sé, tiene una tos rara. Yo te entiendo que te preocupes por tu mundo pequeño. Está bien eso. Santo Tomás de Aquino dice, es normal que nosotros desarrollemos un amor más grande por aquellos que están en nuestro mundo pequeño. Eso es normal. Pero no te quedes solo ahí. Porque ¿quién va a evangelizar? Yo me pongo a pensar, cuando yo miro servidores, por un momento te voy a poner de ejemplo, Obed. Obed, nos conocemos hace poco, ustedes saben quién es, su papel, su servicio que está prestando. Obed es un padre de familia, es un esposo, tiene hijos. Y gracias a él y a muchas otras personas, no solo a él, pero gracias a él y muchas otras personas tenemos este retiro. O sea que él está en su mundo pequeño, pero está también en este mundo grande. O sea, él no se cierra solamente a su mundo pequeño. Eso es lo que quiero decir con esto. Cuando uno es miope, uno solo existe, a uno espiritualmente solo le interesa que lo mío todo funcione, que lo mío todo esté limpio, bonito, todos contentos, todo agradable. Gracias, gracias Señor, porque me permites vivir de una manera en la que no me importa el resto del mundo. Gracias Señor. ¿Qué tal esa oración? Es una oración blasfema, por supuesto, pero esa es la oración de la miopía espiritual. Gracias Señor, porque mi mundo me permite estar tan descansado que no me tengo que cansar con tanto problema que hay tanta cosa tan rara que hay ahí. Cuidado con el mundo pequeño. Eso se llama miopía. ¿Cuál es la solución? Hoy hay buenas soluciones y muchas tienen que ver con un fenómeno que se llama Internet. Hay buenos portales católicos de noticias, buenos. Y hay buenas personas para seguir con noticias, por ejemplo, en Twitter. Si te gusta Twitter,
No solamente para ver ahora qué se le ocurrió al presidente Donald Trump, sino para ver muchas otras cosas. Mira, ver esa clase de noticias, eso te hace bien. Ver lo que están sufriendo otros, lo que están viviendo otros, lo que están intentando otros. Sal de tu mundo pequeño. Ábrete al mundo grande. Porque Cristo entregó su vida por muchos, por muchos, por muchísimos. Y porque Cristo quiere que su evangelio llegue hasta el confín de la tierra. Entonces, cuidado con la miopía. Sexto, Dios mío, esto se volvió tarde. Sexto, ¿qué es lo contrario de la miopía? Lo contrario de la miopía es la hipermetropía, que es cuando la persona puede ver claramente de lejos, pero no puede ver claramente de cerca. Hay un fenómeno parecido en los ojos que se llama presbicia. La presbicia es una pérdida de flexibilidad en el cristalino excelente que tenemos en nuestros ojos. Cuando una persona tiene presbicia, ¿cómo se nota que tiene presbicia? Se nota porque las personas se le empiezan a alargar los brazos. Esa es la presbicia. ¿En qué consiste la presbicia espiritual? Respuesta. Presbicia espiritual es exactamente lo contrario del fenómeno de la miopía espiritual. El miope espiritual solo está pendiente de que mi pequeño mundo todo funcione. A ver, que los cojines no se percudan, que Fifi esté contenta, que mi nieto sea el primero de la clase, que todo me salga bien, que mi casa sea una tacita de plata, que yo pueda vivir tan contento que no me importe nada. Esa es la miopía espiritual. ¿Y la presbicia espiritual qué es? Esas son aquellas personas que están muy preocupadas por evangelizar el mundo, pero maltratan a los que tienen en casa. Y eso tampoco puede ser. Ese es otro desequilibrio. Y eso también pasa a veces en los líderes. Yo he conocido a lo largo de mi vida, que ya les dije que tengo 53, pero no sé cuál es la edad que sigue. A lo largo de mi larga vida, yo he conocido ya 3 casos que me han dolido mucho. De grandes líderes, bueno, líderes, vamos a decir, notables, dentro de la renovación carismática. Y buenos predicadores acabaron separándose de la esposa. ¿Por qué? Por eso. Porque está muy bien que tú te preocupes de las maravillas de la evangelización del mundo, pero un momento, tus hijos te necesitan, tu esposa te necesita. Y hubo otro caso que conocí de un líder que era un gran predicador, de los mejores predicadores laicos que yo he conocido. Y resulta que en alguna ocasión tuve que hospedarme en la casa de él. Esto sucedió en otro país, no en este. Para que no empiecen ustedes a hacer especulaciones. Bueno, me tocó hospedarme en la casa de este gran líder carismático, gran predicador. Llegamos tarde a la casa de él. A esa hora, ellos tenían empleada doméstica. A esa hora la empleada ya estaba acostada, cosa que era perfectamente explicable porque era tarde. Bueno, este hombre, no les miento, prácticamente a gritos hace levantar a la señora que les trabaja para que caliente alguna cosa, para que podamos comer, para lo que sea. Sin llegar al acoso laboral, realmente una persona muy maltratadora y muy humillante con la empleada del servicio. Pero tú vieras los sermones que da ese hombre sobre la caridad. Eso es una belleza. Amor, amemos, importante que todos nos amemos. Bastante, que amemos bastante. Pero luego, en la casa, otra cosa. Cuidado con eso, eso se llama presbicia. Por eso es muy importante que nosotros también nos revisemos en eso. Es muy peligroso cuando uno empieza a cambiar el lenguaje. Cuando uno tiene un lenguaje para afuera y otro lenguaje adentro. Muy peligroso. La última. Señoras y señores, llegamos a la última. La última es un poquito más sutil, pero es que me ha gustado mucho. Como ustedes saben, hay distintos tipos de diabetes.
Hay una que se llama la diabetes 2. ¿La diabetes 2 en qué consiste o por dónde empieza? La diabetes 2 empieza por un síntoma que se llama resistencia a la insulina. Así que permítanme una pequeña explicación sobre qué es lo que hace la insulina en nuestro cuerpo. Espero hacerla correctamente porque yo médico no soy. Espero hacerla bien. Una de las cosas que hace, porque hace varias, pero una de las cosas que hace la insulina es administrar el potencial energético del azúcar en el cuerpo. Eso quiere decir que la insulina hace que cuando tu cuerpo necesite energía, entonces la pueda obtener de los azúcares que son la fuente predilecta de energía. Eso se procesa, entre otros lugares, en el hígado. Pero la insulina no proviene del hígado, sino de unas células que se encuentran en el páncreas. O sea, realmente el cuerpo humano es una maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Que la insulina es la que administra el potencial energético del azúcar en el cuerpo. Vamos a ponerlo de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando uno come muchas harinas, como tal vez nos ha pasado a algunos? Cuando uno come muchos dulces, ¿qué pasa? Que se acumula tanta azúcar que cuando la insulina manda la orden para que se procese ese azúcar y produzca energía, el cuerpo no está demandando, no está necesitando esa energía, y la orden que da la insulina para neutralizar ese azúcar o para procesar ese azúcar se pierde. Con el paso del tiempo, el cuerpo se vuelve resistente a la insulina. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tu cuerpo cada vez está produciendo más insulina para tratar de procesar el exceso de azúcar, pero como no logra procesar el exceso de azúcar, tu mismo cuerpo se vuelve resistente a la insulina. Está como muy complicado eso. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ¿por qué es grave la resistencia a la insulina? Porque tú en un momento dado puedes tener muchísima energía en tu cuerpo en forma de enlaces de azúcar y sin embargo no tienes cómo sacar esa energía de ahí y te sigues sintiendo pesado, cansado, somnoliento, incluso con necesidad de más dulce para tratar de producir esa energía. Entonces, por supuesto, la adquisición, la ingesta de ese dulce adicional, lo único que hace es empeorar tu situación. Este ciclo destructivo conduce a algo que se llama diabetes. Ese tipo de diabetes se llama diabetes 2. Espero haberlo explicado correctamente. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ahora sí está, las otras eran como más fáciles. Y ahora, ¿cómo es la diabetes espiritual? ¡Dios mío! ¿Sabes en qué consiste? Consiste en que las fuentes de energía ya no te funcionan. Esa es la diabetes espiritual. Entonces, por ejemplo, tú entras en una oración y esa oración que debería darte la energía espiritual, no te la da, porque te volviste insulinoresistente. Eres resistente a la insulina. ¿La insulina qué es? La fuerza espiritual que Dios te quiere dar. ¿Cómo te da fuerza espiritual Dios? En la oración, en la adoración, en los sacramentos, en el retiro espiritual. Cuando tú empiezas a sentir que esas cosas no tienen ningún impacto en ti, tal vez has desarrollado diabetes espiritual. La diabetes espiritual existe, queridos amigos. Y bueno, ¿y qué hace uno con la diabetes espiritual? Ya es bastante complicada la diabetes corporal, bastante complicada. Pues el paralelo es tan grande que el mismo tipo de remedios que se utilizan para los comienzos de la diabetes corporal te sirven para la diabetes espiritual. ¿Qué tipo de remedios? Hay dos cosas sobre todo que nos recomiendan a los que estamos en ese peligro, porque yo, por ejemplo, estoy en ese peligro. Hay dos cosas que nos recomiendan. Se necesita que comas menos azúcar, menos dulce, y se necesita que tengas mayor actividad física. Son las dos cosas que se recomiendan. Si tú estás en los comienzos de ese ciclo destructivo que podría acabar en una diabetes 2, si tú estás en los comienzos, estás todavía a tiempo para hacer lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es menos dulce, eso incluye menos harinas, menos dulces y más actividad física. Traslademos eso a nuestra espiritualidad.
¿Qué significa eso desde el punto de vista espiritual? Eso quiere decir, menos dulces quiere decir, no dependas de los consuelos espirituales. Los consuelos espirituales son como los dulces que Dios nos da. No dependas de los consuelos espirituales. Es decir, mantente y persevera en tu oración o en tus prácticas espirituales, sea que sientas o no sientas dulzura. No dependas del dulce espiritual. El dulce espiritual son las consolaciones que nosotros a veces tenemos. Entonces, por favor, que no dependas de esos dulces espirituales. ¿Y qué es lo otro que hay que hacer? El médico del cuerpo nos dice, usted necesita mayor actividad física. ¿Y esto qué significa? En el caso nuestro, que necesitamos mayor actividad espiritual. Y eso significa mayor evangelización. Entonces, para salvarte de la diabetes espiritual, ¿qué tienes que hacer? No dependas de los dulces espirituales. ¿Y qué quiere decir no depender de los dulces espirituales? No dependas de las consolaciones. Persevera en la oración, aunque ese día no sientas nada, porque tú no dependes del dulce. Y además, evangeliza más. Menos consolación espiritual y más evangelización te van a salvar de la diabetes espiritual. Amén. ¿Y sabes lo que resulta de aquí? Estos son los guerreros de la causa de Dios. Estos son los soldados del ejército de Dios. Estas son las personas que están dispuestas a pelear por su gloria, por su amor y por su victoria. Amén. Amén.